De acuerdo con datos del Banco Mundial, México es el país latinoamericano en el que es más fácil hacer negocios y ocupa el lugar número 35 en el mundo por encima de países como España e Italia. Brasil, en cambio, ocupa en esa misma lista el lugar número 127. Muy bien, regresamos en este diálogo sobre Brasil. Complicado, realmente en estos dos primeros segmentos, pues da la impresión de que las opciones son no tan favorables como uno pensaría, dada la carga emocional, casi diría yo, que existe entre las élites. Por eso te preguntaba yo hace un rato si había razones objetivas en esta desaveniencia entre Brasil y México a nivel de las élites. Las quejas en México normalmente del sector empresarial es que es extraordinariamente difícil entrar allá, invertir, hacer sociedad con consorcios brasileños. Probablemente ellos se quejen de lo mismo con nosotros. No, de hecho hay gran inversión mexicana. Creo que todavía somos el mayor inversionista de los países emergentes, más que China. Tenemos creo que 18,000 millones de dólares. De hecho, una parte importante de la inversión es porque es imposible exportar. Claro, tienes que trabajar in situ. Estoy siendo injusta, porque era muy difícil exportar. ¿Sí? Ahí también hay un problema de corrupción de aduanas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros también teníamos, ¿no? Y tenemos de alguna manera todavía. Entonces, lo que pasó fue que quienes querían estar presentes en Brasil y no podían exportar porque era extremadamente complicado, entonces invierten. Pero no es una cuestión de falta de acuerdos comerciales, sino de corrupción aduanera más que otra cosa. Es un problema de una falta de una mesa de resolución de problemas más eficiente, ¿no? Porque efectivamente el empresario mexicano que trata de poner un pie en Brasil, lo que hace es que pues, tiene que instalarse allá, literalmente tiene que, digamos, formar toda una industria, lo cual, digamos, desde el punto de vista del interés nacional brasileño, pues resulta interesante, sí, porque los obligas, digamos, al empresario mexicano a establecer una industria completa. Tiene mucho que ver con el tema de la economía relativamente cerrada de Brasil. Eso ya ha venido cambiando de manera muy rápida. Y cómo éramos nosotros antes del los tratados de libre comercio. Sí. Es decir, nosotros teníamos un igualito, una serie de trabas al comercio internacional. De trabas al comercio internacional, y los tratados nos obligaron a hacer una serie de protocolos, homologaciones, etcétera, muy importantes. Brasil lo está haciendo, pero es decir, sí necesitamos un acuerdo de libre comercio muchísimo más amplio que lo que tenemos ahorita. Ahorita creo que son 1,000 o 700 fracciones arancelarias. Pero esto es porque ven los brasileños a México como una especie de amenaza, un rival realmente económico. No. Porque tienen socios económicos todavía más poderosos que México y la llevan muy bien. China, sí. Europa misma, ¿no? No, ahora nos consideran un mercado muy importante. Entonces, ahora ellos quieren hacer aumentar el acuerdo. Aquí hemos tenido un problema de resistencia muy importante de los sectores, especialmente los sectores ligados a agricultura y ganadería, ¿verdad? Porque, bueno, Brasil es el mayor exportador de carne del mundo, es una potencia agrícola gigantesca, sí. Y no tiene subsidio, a diferencia de nuestros aliados. No hay subsidios a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, a muchos europeos. Exacto. Entonces, sería un socio incluso agrícola mucho más transparente, más ecuánime que lo que son los europeos. Mucho más transparente, pero bueno, aquí ha habido, quizás también ha sido momentos difíciles. Hay muchos sectores que sí quieren, estos sectores lo han detenido, sin duda alguna. Pues ahí sí creo que hay un trabajo. Entonces, cuando tú preguntas, ¿hay una historia objetiva? No hay una historia objetiva. Hay una historia en donde yo quiero cuando tú no quieres y tú quieres cuando yo no quiero. Digamos, ese tipo de cosas. No, y había estas expresiones, por ejemplo, del expresidente Fox, ¿recuerdas, no? Que decía, yo soy más popular en el mundo que Lula, y después Lula reviraba 2 días después, te tocó vivir eso ya a ti como embajadora. Sí. Probablemente ese tipo de cosas tampoco ayudan mucho a un ambiente de tersura en la relación pero por bilateral. ejemplo, yo observo el presidente Calderón tuvo una muy buena relación con Lula, y yo espero que la tenga también con la presidenta Rousseff. Es decir... Pero pasa más allá de los presidentes, ¿no es cierto? En este caso hay una cosa ahí a nivel de élites muy complicada. Por eso creo yo que hay que aumentar
la participación de sociedad. O les eliminamos la visa durante la etapa de Ángel Gurría como canciller y después se volvió a Ni poner. me digas que a mí me tocó volverla a poner. Fue absurdo, como si... Bueno, fue y no fue absurdo. El problema con es decir, los Estados Unidos presionaron por mucho tiempo a que se volviera a poner la visa, ¿no? Y no porque estaban utilizando muchos brasileños a México como país de tránsito. Bueno, pues es la historia de nuestra el asunto es que teníamos que pagar 2,000 boletos de avión al año. Sí, para devolverlos porque no teníamos. Porque no los podíamos devolver en camión como a los guatemaltecos. Entonces, ese fue el asunto. Y el asunto es que había una serie de mafias. Igual como... Pero incluso podríamos tener un sistema de visas diferenciadas, aquellos que están haciendo que prospere la relación bilateral en algún sentido, en lo cultural, en lo económico, en lo que sea, a esos les das una visa de por vida y a los que sean dudosos a lo mejor nunca se las das. Y además hay que tomar en cuenta que bueno, Guatemala y varios países de Centroamérica les quitaron visa a los brasileños. Entonces digo, puede que tú pidas visa, pero no me digas que entran con visa, entran por como se puede. Por supuesto, por supuesto. Sí. Y es algo que sí lastimó Pero mucho. son irritantes que hemos ido generando unos y otros. A lo mejor habría que poner como en el gran tablero binacional las cosas, porque no hemos hablado, y espero que en el próximo segmento lo dediquemos a esto nada más, de una de las grandes manzanas de la discordia que ha sido el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro. Ese es un tema muy, muy delicado en donde sí es suma cero, porque lo que tiene uno lo pierde el otro de alguna forma y para siempre. Así es que ese es un tema. A menos que hagamos la reforma que queremos tú y yo. Exactamente, así es precisamente. Muy bien, vamos a regresar con ese tema de Naciones Unidas, en donde los encontronazos suelen ser especialmente fuertes, con la embajadora Cecilia Soto, en un minuto más. Dilma Rousseff, la actual presidenta de Brasil, cuenta con una muy rica trayectoria política. Nacida en Belo Horizonte e hija del empresario búlgaro Pedro Rousseff, esta economista de la Universidad Federal de Río Grande do Sul militó en su juventud en movimientos de izquierda y organizaciones guerrilleras que se oponían a las dictaduras militares que dominaron la política brasileña en los años 60 y 70 del siglo XX, principalmente la vanguardia armada revolucionaria Palmarés. Por su activismo, conoció la prisión en 1970 para posteriormente reincorporarse a la lucha social en el Partido de los Trabajadores, llegando a ser directora de Petrobras y jefa de gabinete en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.